Muy buenos días para todos, el Señor les bendiga en este precioso y maravilloso día. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se conectan, que se disponen, que tienen un anhelo en su corazón por escuchar un mensaje que viene directamente del Señor. A su vez, escuchando este tiempo devocional para compartirlo con todos nuestros contactos y así aprender un poco más de la Escritura. Hoy veremos un poco el comportamiento del apóstol Pablo, en este caso como ministro de nuestro Señor Jesucristo. Avanzamos al capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses y dice el primer versículo: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Vamos a dejarlo hasta allí, pero como siempre la recomendación, lean los siguientes versículos, en este caso hasta el versículo número 12. Pablo habla algo muy importante aquí. No es eh, ese mismo tipo de aflicciones por la que nosotros enfrentamos. Ahora, pueden que hayan situaciones muy similares por las que estaba pasando el apóstol Pablo, pero el enfoque era totalmente diferente. Como siempre lo hemos dicho, quizás un enfoque que muchos de nosotros hemos perdido de vista. Pablo tenía un gran anhelo y tenía un gran interés como buen ministro, como buen siervo, como enviado de parte del Señor, que nada ni nadie podía interferir, ir y predicar la palabra de Dios. Claro, hay algunos casos en donde Pablo dice que Satanás le impidió ir, sin embargo el propósito no se dejó de cumplir porque en esa ocasión había mandado a Timoteo a cumplir con la labor que se le había encomendado. En este caso vemos un hombre dedicado a hacer la voluntad del Señor. Pablo está hablando de los sufrimientos, de los maltratos que tuvieron que enfrentar en Filipo, y a su vez ellos tuvieron el valor, tuvieron el carácter de predicar y de hablar el Evangelio de Dios, aunque existiera mucha oposición. Hoy, inclusive, nuestras oposiciones son tan insignificantes, discúlpenme, porque quizás pensarán que tenemos por menos sus necesidades, y no es así. Como ustedes lo saben, de hecho, oramos por cada situación. Sin embargo, hablo en comparación a lo que el apóstol Pablo estaba enfrentando. Uno, y dos, su razón era predicar el Evangelio del Señor. Si nosotros, y voy a poner acá y hacerles una pregunta, si nosotros tenemos una meta y nuestra meta es ser profesionales, pero quizás mientras desarrollamos nuestros estudios y nuestras labores, quizás a mitad del camino se nos presentan dificultades y se nos presentan problemas. Estoy seguro que muchas personas van a decir, no, ya voy a la mitad, yo tengo que hacer lo que sea necesario para terminar. O bueno, digamos que nos falta un semestre o 2 semestres. Muchas personas hacen lo imposible para poder acabar su carrera y ser profesional. Y ese es un pensamiento que nosotros tenemos en el mundo, ¿cierto? Pero no sé si estas mismas cosas las tengamos nosotros para hacer la voluntad del Señor, ¿sí? Creo que
es allí en donde muchos de nosotros empezamos a esquivar el llamado, porque todos tenemos un llamado. Es allí en donde muchos empezamos a enterrar los dones que Dios nos ha dado para la edificación de la iglesia, porque Dios a todos nos ha dado dones. Y creo que es allí en donde nos damos cuenta que aunque Cristo haya hecho una obra impresionante al morir por nosotros y darnos salvación, al rescatarnos de las mismas garras del enemigo, al sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz admirable del Señor, al arrebatar nuestras almas quizás al diablo para que seamos sus hijos, pues no nos queda nada más, mis amados, que servirle al Señor. Eso lo había entendido el apóstol Pablo, porque Pablo decía que era un hombre celoso al judaísmo, siendo judaizante, siendo perseguidor de la iglesia, fue un hombre fiel ante estas ocasiones. Pero cuando conoció verdaderamente del Señor y lo que Dios había hecho al libertarlo y darle salvación, no le quedó de otra, no por obligación, pero sí por amor, no le quedó de otra que servirle al Señor. Y lo hizo por encima de cualquier situación. Por eso cuando el apóstol Pablo en el versículo 4 dice, porque hemos sido aprobados con Dios para hablarles, en este caso, el Evangelio, pero dice la palabra del Señor, no para agradarle a los hombres. En este caso, no es tanto para que digan, uy, el superapóstol, uy, el superhombre, ya hoy en día, uy, el Superman. No, mis amados, el propósito no era agradar a los hombres. No hacían las cosas para que los hombres lo vieran y para que dijeran, oh, tremendo ese Pablo, mire todo lo que tuvo que enfrentar. Oh, tremendo. No, Pablo sabía quién le estaba sirviendo. Pablo sabía de dónde proviene la recompensa. Pablo sabía lo que él iba a alcanzar o a heredar. Así que sabía que todo esto era proveniente del Señor. Muchos de nosotros quizás al ver todo lo que se nos menciona, no solamente en estos versículos del 1 al 4, sino que de ahí en adelante es una demostración de ser hombres que lo único que quieren buscar o hacer es el bien a los demás. Por eso demostraban un gran afecto, les impartieron el Evangelio y llegaron a amarlos tanto que ellos estuvieron dispuestos a soportar este tipo de trabajos, este tipo de fatigas, este tipo de fatigas, porque lo que desarrollaban en el versículo 9 dice, todo lo hacían era de día y de noche, era una constante proclamación de la palabra del Señor. Ese era el comportamiento y además lo que Pablo estaba diciendo acá como testimonio por todo lo que había tenido que enfrentar era para que se sintieran ellos alentados, para que ellos pudieran continuar hacia adelante, para que no desmayaran, para que continuaran haciendo la perfecta voluntad del Señor. Hermanos, creo que muchos de nosotros hemos sido inclusive hasta temerosos de lo que me pueda pasar, de lo que puedan pensar de mí. De pronto me rechazan, de pronto me dicen, no, hermanos, creo que nosotros en quien debemos pensar es en el Señor. ¿Qué piensa el Señor de mí? ¿Será que le agrado? Más que lo que piensen los hombres, es lo que piensa el Señor de mí. Predicar el Evangelio debería de ser nuestra prioridad en todos y cada uno de nosotros, porque son las almas a las que el Señor quiere rescatar para que experimenten esa libertad. No importa lo que nos digan, no importa si nos señalan, no importa si nos dicen fanáticos, legalistas, religiosos, aquí lo que importa es que realmente estamos haciendo la voluntad del Señor. Quizás no vamos a experimentar lo que el apóstol Pablo experimentó, pero sí es algo que nosotros hemos dejado a un lado y no hemos tenido el fervor para predicar el Evangelio del Señor
a toda criatura. Hermanos, espero que el Señor nos haya ministrado y que esta palabra nos lleve a nosotros a servirle al Señor con todo nuestro corazón. Hay un mundo que necesita del Señor y nosotros podemos ser esos instrumentos en sus manos. Recuerde, no le estás sirviendo a los hombres, no le vas a agradar a los hombres, le vas a servir al Señor y a Dios es a quien vas a agradar. Dios les bendiga y Dios les guarde.